Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En nuestro canal constantemente hablamos de profecía y constantemente afirmamos que los anglosajones, y en particular los que originan o que en el pasado colonizaron lo que hoy en día conocemos como las Islas Británicas, bueno, en total decimos que ellos son los descendientes del patriarca Isaac. Y dentro de los últimos 250 años, ellos y sus descendientes se expandieron y colonizaron y establecieron naciones como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y llegaron a controlar muchas otras regiones, algunas pequeñas y otras grandes o importantes, como la nación de África del Sur o la nación de India. Y en zonas pequeñas pero importantes podemos mencionar el canal de Panamá, el canal de Suez. Pero hoy en día, tanto como África del Sur, India y los dos canales mencionados no son controlados por los anglosajones. Así que el poderío y la riqueza de los anglosajones ha disminuido. Pero en cuestión de recursos y riqueza, Estados Unidos, Canadá, Australia tienen mucha capacidad y riqueza. Inglaterra todavía es considerada un poder mundial. Y la calidad de vida en estas naciones a través de los años ha sido muy alta. Y con eso dicho, presento este corto video de una periodista independiente llamada Elena Berberana. Y en el video ella afirma que esto no es Caracas o Cuba, pero esta carretera es una de las carreteras, o mejor dicho, una calle en la ciudad de Los Ángeles. Y lo describe como algo apocalíptico. Y en el video ella argumenta que en los últimos años al menos de 5 millones de personas que vivían en Los Ángeles han emigrado a otras partes de la nación. Y es que el costo de la vivienda en esta ciudad es demasiado alto. Y ese no es el único problema. En Estados Unidos, por una razón u otra, el gobierno tiende a dar muchas ayudas. Y esas ayudas, sean cheques o prestaciones sociales, son suficientes para sobrevivir, pero en cierta manera son migajas. Y lo que hace es que crea una codependencia entre mucha parte de la población y en muchos casos termina volviéndose algo cultural, donde las personas se acostumbran a vivir en un nivel de pobreza extremo y como de todas maneras sobreviven, pues entonces no tienen el incentivo de desarrollar alguna habilidad para poder obtener un mejor trabajo. Y eso es algo que se ha venido desarrollando por décadas en los Estados Unidos. Y en los últimos años, con el éxodo de inmigración que ha habido hacia la nación, en muchas ocasiones el gobierno continúa dando más ayudas. Y no es extraño escuchar de casos donde inmigrantes han traído a sus familias y llevan un año o 2 años viviendo en un hotel o motel, el cual es pagado bajo algún programa social e inclusive les proporcionan comida y en algunos casos les extienden prestaciones médicas. Y mucho inmigrante viene a trabajar, pero al igual muchos caen bajo esta trampa y que en cierta manera los termina apresando y por lo tanto aceptan vivir estas condiciones. Fuera de esto, en Estados Unidos hay problemas raciales. Y a raíz de esos problemas han salido ciertos grupos como uno que se llama BLM. Y estas siglas significan Black Lives Matter y que traducidas al español significaría la vida de las personas morenas o negras también importa. Y la teoría es que los oficiales de policía matan indiscriminadamente a personas negras. Y esa es la narrativa. Y aunque no hay que negar de que siempre hay casos de personas corruptas, la realidad, de acuerdo a las estadísticas, la gran mayoría de personas en los Estados Unidos de la raza negra mueren a manos de personas de su mismo color.
Y es que hay barrios donde solo viven personas morenas que tienden a ser muy peligrosos. Y personas de esas comunidades, ellos quieren presencia policíaca en el área. Pero a través de los años esa presencia se ha disminuido y el problema de homicidios en esos vecindarios han aumentado. ¿Y por qué los policías se alejan de esos vecindarios? La cuestión es que grupos como el BLM, que mencioné temprano, argumentan que la policía es racista y omiten que dependiendo en el vecindario, la fuerza policíaca está compuesta de personas de diferentes razas. E inclusive en ciertos vecindarios, la mayoría de los integrantes de cierto departamento son personas de raza negra. Pero da igual. Y estos grupos empujan ciertas campañas como la que se llama o se conoce como desfinanciar a la policía. Y eso ha sucedido en ciertas ciudades, de tal punto que casi no pueden contratar policías. Y en consecuencia ha traído una oleada de crimen en esos vecindarios. Estos problemas sociales que he mencionado lo que están haciendo es dividiendo más al pueblo dentro de Estados Unidos. Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Chicago son ciudades que están siendo muy afectadas por estos problemas, pero estas no son las únicas. Ahora, en el 2024 habrán unas elecciones presidenciales y no se saben quiénes son los candidatos todavía, pero se cree, de acuerdo a las encuestas, que Mr. Trump va a ser nominado por el grupo republicano y que es el grupo conservador de los Estados Unidos. Y es posible que el actual presidente Joe Biden sea nominado para el grupo de los demócratas y que es el grupo de los liberales en los Estados Unidos. Ahora, en la Iglesia de Dios hemos dicho que las profecías afirman que las naciones anglosajonas van a caer, pero antes que lo hagan van a tener problemas. De una u otra manera, todas las naciones anglosajonas en este momento tienen sus problemas. Y debido a la carestía hay problemas de vivienda en Australia, Canadá y Estados Unidos, y graves problemas de inmigración en Estados Unidos y Gran Bretaña. Y las deudas de estas naciones continúan aumentando a unos niveles escalofriantes. Y lo irónico es que muchos de los problemas que hay dentro de estas naciones parecen que son el producto de malas políticas dentro de la nación. La belleza que muchas de las ciudades en Estados Unidos tenían 30 años atrás, en algunas partes se está esfumando. Y la seguridad que muchas de estas ciudades disfrutaban también se está perdiendo. E inclusive muchos de los negocios en diferentes ciudades están cerrando sus puertas y simplemente se están marchando porque debido al crimen no pueden operar. Y en general uno podría argumentar que parece como si la nación se está autodestruyendo o autosaboteando. Y es algo que no parece tener lógica, pero está sucediendo. Ahora, en particular, como mencioné, Estados Unidos va a tener elecciones y Estados Unidos es la superpotencia del mundo. Y uno puede afirmar que es el garantizador de que la OTAN funcione. Y si no sabes que la OTAN es una unión de 31 naciones y el propósito es de la seguridad y la libertad de los miembros a través de medios políticos y militares. Y en sumadas cuentas es una alianza entre Estados Unidos, Canadá y naciones europeas. Y por mucho tiempo Europa ha estado relajada porque por mucho tiempo ellos siempre han confiado que Estados Unidos va a defenderlos de cualquier agresión de parte de Rusia. Por tanto, por muchos años ellos tenían negligencia en mantener una fuerza militar de primera calidad para responder a cualquier tipo de agresión. Y es que cierta parte de los europeos, después del año 2000, creyeron que podrían razonar con Rusia valiéndose de pactos comerciales que se beneficiaran y fueran basados en la paz mutua entre estos dos bloques.
Ahora, en cuestiones proféticas dentro de las iglesias de Dios, la advertencia siempre ha sido la misma, concerniente a la caída de las naciones anglosajonas y que éstas no caerán a manos sea de Rusia o inclusive de China, pero que sí caerán ante el poderío europeo. Y para que eso se cumpla, Europa debe desarrollar su poder militar. Y nos encontramos en el principio del 2024 y si miramos las noticias podemos ser testigos de que las condiciones para que las profecías se cumplen se están formando. Y bueno, es algo que ya se echó en marcha hace años atrás y que, claro, ha sido acelerada con la despertada que Putin les dio a los europeos hace 2 años, cuando casualmente y sin motivo previo atacó a Ucrania. Y desde ese entonces los europeos comenzaron a tomar en serio la seguridad de su continente. Y desde ese entonces han aumentado los presupuestos para la defensa. Ahora los europeos están preocupados porque piensan que Donald Trump regresará a ser presidente de Estados Unidos en el 2025. Y por eso hay titulares como este: consternación e incredulidad. Lo que dicen los aliados de los Estados Unidos sobre la posible de otra presidencia de Trump. Y una partecita dice, algunos aliados dicen que se están preparando para una presidencia de venganza que podría actuar activamente contra los intereses europeos. Una administración amante de los dictadores que podría darle la espalda a la OTAN y al mismo tiempo hundirse en el caos y el teatro político. Y en el mismo artículo afirma, el líder de Francia, Macron, ha advertido que independientemente de quien gane la Casa Blanca en noviembre, Europa debería prepararse para la posibilidad de que a largo plazo las prioridades de los Estados Unidos puedan estar en otra parte. Y otro artículo, esta vez titulado Atrapados entre Trump y Putin. ¿Están los países europeos preparados para volverse nucleares? Y este fue publicado el 6 de marzo. Y dice, gracias a una renovada amenaza de Rusia, así como las dudas sobre el paraguas de seguridad de los Estados Unidos gracias al posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el próximo año, el tema de la disuasión nuclear ha vuelto con fuerza y ha hecho que algunos de los líderes europeos hablen abiertamente sobre si sus países deberían adquirir sus propios medios de disuasión nuclear. Y paso al segundo párrafo que dice, los líderes de Polonia, literalmente en la primera línea del conflicto entre la OTAN y Rusia, han propuesto albergar armas nucleares de la OTAN en su territorio. Y en el tercer párrafo, el debate sobre las euronucleares no es nuevo, pero los acontecimientos recientes le han dado mayor urgencia. Y continúa, los franceses han estado hablando de esto desde los 90. Y más adelantico dice, lo que es diferente ahora son un par de cosas. Lo primero es que es diferente es que hay una guerra en Europa y lo segundo es Donald Trump. Y en el siguiente párrafo, Macron ha pedido repetidamente que Europa reesfuerce sus propias defensas. Y bueno, él ha hecho esto inclusive antes del conflicto de Ucrania. Pero con el conflicto de Ucrania tiene más sentido. Y continúo. Y hablando de Francia, y actúe de una manera más estratégica independiente de los Estados Unidos. Y de ahí paso al último párrafo que dice, mientras tanto, una serie de políticos alemanes de todo espectro político, inclusive Weber, han estado pidiendo tentativamente que Alemania busque una disuasión nuclear europea. Y aquí hay otro artículo, este titulado Mientras Trump se avecina, alto político de la Unión Europea pide disuasión nuclear. Y el segundo párrafo dice, ante el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el jefe del grupo político más grande de la Unión Europea está pidiendo que los europeos que se preparen para una guerra sin el apoyo de los Estados Unidos y que construyan su propio paraguas nuclear. Y en específico dijo, queremos la OTAN, pero también tenemos que ser suficientemente fuertes como para poder defendernos sin ella
en tiempos de Trump. Y con eso viene la pregunta, ¿puede Europa tener armas nucleares? Y la respuesta es sí. Y esta no es una posición nueva de la Iglesia. Herbert W. Armstrong habló de lo mismo. Y leo algo que él escribió. La indicación sobre los ejércitos de la bestia Apocalipsis 17 entrando a Jerusalén desde el tiempo Daniel 12:11 hasta la venida de Cristo habrá 1290 días. 45 días después, los ejércitos de la bestia rodearán a Jerusalén. 30 días después, la gran tribulación probablemente comenzará con un ataque nuclear contra Londres y Gran Bretaña, y posiblemente el mismo día o inmediatamente después contra ciudades de Estados Unidos y Canadá. ¿Y hay alguna base bíblica para esto? Claro que sí. Miremos a Deuteronomio capítulo 29, versos 23 al 29. Azufre y sal abrasada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Atma y de Seboín, las cuales el Eterno destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto el Eterno a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto del Eterno, el Dios de sus padres, el que concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna de las cosas que les había dado. Por tanto, se encendió la ira del Eterno contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y el Eterno los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Si regreso al verso 23, donde dice azufre, sal y abrasadas, o sea, quemada, esto es consistente con un ataque nuclear. Ahora miremos lo que el profeta Isaías enseña en el capítulo 9, versos 19 al 21. Por la ira del Eterno de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto de fuego. Y de ahí voy a brincar a Ezequiel 6:6 y una parte dice, donde quieras que habitéis serán desiertas las ciudades. Y bueno, los ataques nucleares y otros tipos de ataques modernos tienden a quemar y a dejar ciudades completamente devastadas. Y les recuerdo que de acuerdo a Mateo 24, versos 21 y 22, allí él afirmó que habría gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ese momento, ni la habrá en el futuro. Y en el verso 22, y lo leo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y esto está hablando de devastación que es consistente con una guerra nuclear, o si no algo probablemente peor que ha de venir, según eso de acuerdo a Jesucristo. Y bueno, es cierto que los Estados Unidos tienen la fuerza militar más poderosa del mundo y les parece increíble o imposible decir que Europa lo podría derrotar. Pero la Biblia afirma que en el tiempo del fin la potencia militar más fuerte será derrotada. Y eso lo puedes verificar en Daniel 11, verso 39. Y dice, con un dios ajeno, está hablando de él, que es el rey del norte, que es el poder europeo, y continúo leyendo, se hará de las fortalezas más inespujables. Ahora, ahí parece que hay una contradicción, ya que sabemos que Estados Unidos es el aliado de Europa, por lo tanto, Europa es el aliado de los Estados Unidos. O sea que estos son amigos. Pero no importa, porque Estados Unidos va a ser destruido es por algunos de sus propios aliados. Leamos Lamentación capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas
están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le fallaron, se le volvieron sus enemigos. Y bueno, gane o no gane Donald Trump, Estados Unidos de todas maneras va a ser destruido. Pero en el momento, la perspectiva de una victoria de Donald Trump está preocupando suficiente a los europeos para hablar públicamente de tener sus propias armas nucleares. Así que podemos afirmar que se acerca la devastación. Y sabemos que Dios hace cumplir sus profecías. Por eso la Unión Europea está cambiando. Y no son solo armas nucleares. Miren este titular. La Unión Europea propone un importante impulso de la defensa ante la mirada de Rusia y Trump. Y esto fue escrito en marzo 5. Y leo el primer párrafo. El bloque toma medidas para fortalecer el sector de defensa frente a la agresión rusa y la perspectiva de un apoyo estadounidense debilitado. Y temprano mencioné que los europeos incrementaron su gasto de defensa después de la invasión de Ucrania. Pero con eso dicho, ellos acaban de publicar esto, que dice, según la propuesta de Estrategia Industrial Europea de Defensa anunciada por la Comisión Europea el martes, el bloque impulsaría el gasto y aumentaría la cooperación de adquisiciones. El plan está impulsando tanto por la necesidad de responder más eficazmente a la guerra de Rusia en Ucrania como para reducir el frente de dependencia de Europa de los Estados Unidos. Pero la perspectiva de la presidencia de Donald Trump está haciendo que Europa cambie mucho más allá de querer tener una fuerza militar e inclusive armas nucleares. Y es que si él regresa al poder, Europa estará más dispuesta a instalar un líder mucho más autocrático. Y es que profetizado está que Europa va a parar sus ideas de democracia y algún día, en un cercano futuro, va a entregar su poder a un dictador que la Biblia lo llama la bestia. Y con eso presento Apocalipsis 17, versos 12 y 3. Y dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero que en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y el verso 13, que es el clave, estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahora, eso sí, la elección de Donald Trump puede que impulse aún más la unidad europea. Y es que ellos se van a unir. No va a ser perfecto. Bíblicamente, sabemos que ellos van a tener problemas de unificación. Y eso lo podemos leer en capítulo 2 de Daniel, versículos 41 al 43. Y es que va a ser un reino que va a ser dividido, pero de todas maneras va a tener algo de fuerza. Y en parte va a ser fuerte y en parte va a ser frágil. Pero aún así ellos van a poder organizar un ataque sorpresa, el cual es decisivo y efectivo en contra de los anglosajones. Y ese es un evento que Dios va a hacer cumplir. Y de acuerdo a Isaías 10, versículos 1 al 5, con énfasis en el verso 5, Dios ha decidido utilizar a Asiria como el báculo de su furor para castigar a este pueblo y les va a quitar la gloria. Pero ¿cuándo va a suceder todo esto? En este momento no tenemos el año preciso, y es que hay un orden de eventos los cuales aún no han ocurrido. Uno de esos es que no ha ocurrido la confirmación del pacto o tratado de paz mencionado en Daniel 9:27 para el Medio Oriente. Eso sí, sabemos que nos estamos acercando al tiempo del fin. Y aquí voy a especular. Si tomamos en cuenta lo que se enseñó en lo que se conoce como la escuela de Elías, y en esta se argumenta que Dios inspiró a Elías a afirmar que el mundo tal como lo conocemos duraría 6.000 años, seguido, claro, por un tiempo sabático de 1.000 años. Y eso se encuentra en la tradición judía del Talmud y al igual
Si de acuerdo con las escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento podemos aplicar el concepto de 1000 años como un día para Dios, y ahí cito Salmo 9:4 y Segunda de Pedro 3:8, y si estamos correctos de que Jesús fue asesinado y resucitado a más tardar en la primera del año 31, y al igual, si podemos suponer que los últimos días de la semana profética de 7000 años comenzaron después del día de la mitad de la semana, o sea, el día 4, entonces los últimos días antes del tiempo sabático, o sea, del séptimo día, en ese caso, los últimos días es el periodo de 2000 años desde que Jesucristo murió hasta hoy en día. Y lo que debe seguir de ahora en adelante es el reino milenial de Cristo. Y entonces, si tomamos esa definición de últimos días y la aplicamos a Hechos capítulo 2 versos 17 al 18, o Hebreos capítulo 2 versos 1 al 12, que enseña que Dios en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y aquí menciono que la muerte de Jesucristo ese año es muy importante, ya que bajo esta teoría Él muere o murió cuando el reino humano llevaba 4000 años en el planeta. Y desde ese entonces han transcurrido 2000 años, o sea que ahí hay 6000 años. Entonces, si Jesucristo murió en el año 31, que es a los 4000 años, los dos últimos días terminarían 2000 años después, o sea, en el año 2031. Y si esas calculaciones están correctas, para saber cuándo Estados Unidos es destruido, debemos restarle 3 años y medio. Y es que la gran tribulación comienza 3 años y medio antes. Así que el año 2027 sería el resultado de ese cálculo. Y es que hay que entender que la profecía de la destrucción de Estados Unidos está cerca del surgimiento de la bestia y que coincide con la gran tribulación. Y para eso, pues, chequear Daniel 11:39, Jeremías capítulo 30, versos 7 y Mateo 24, versos 21 y 22. Ahora, los eventos que sucedan en este año van a confirmar o van a anular estas conclusiones, ya que el Tratado de Paz debe ser ratificado 3 años y medio antes de la Gran Tribulación. Y esto es alarmante porque estamos hablando de una destrucción y las persecuciones que van a ir asociadas con todos estos eventos en un periodo de menos de una década. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿O qué debemos hacer nosotros? Bueno, es claro que debemos buscar santidad y no debemos ser ilusos creyendo que la podemos obtener si no aceptamos y practicamos los mandamientos del Señor. Además, es muy importante que debamos seguir adelante cumpliendo la comisión de Jesucristo que está mencionada en Mateo 24:14 y Mateo 28, versos 19 al 20. Claro, para obedecer la obra del Señor es muy importante que nos arrepintamos y seamos obedientes a las leyes del Señor, buscando la perfección. Pero al mismo tiempo no debemos ser ilusos creyendo que debemos ser perfectos, porque es algo que nunca podremos lograr mientras estemos en nuestro cuerpo de carne y hueso. Y lo que quiero decir, y aunque parezca incomprensible e imposible, aún en nuestras debilidades e imperfecciones, el Señor escoge obrar a través de nosotros. Y es muy importante que tomemos acción. Y les recuerdo una vez más que en este momento estamos preparándonos para la obra breve que el Señor hará de acuerdo a Romanos 9, versos 25 al 28. Y hago énfasis en el verso 28 que dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Y leo el mismo verso esta vez de la Reina Valera Gómez. Y dice, porque Él consumará la obra
En contraste con la Reina Valera que dice que el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, es una traducción más precisa al español, es que el Señor ejecutará su obra sobre la tierra en justicia y en un corto tiempo. Y ahí viene la pregunta, ¿pero qué es la obra? Bueno, comunicar el reino de Dios. Y para hacer aquello utilizamos varias herramientas, incluyendo YouTube y obviamente el Internet, al igual que también utilizamos la profecía. Y lo bueno de la profecía es que solo los sirvientes del Señor tienen un entendimiento más preciso. Por tanto, además de informar al oyente, el oyente puede utilizar eventos actuales para determinar a dónde están los servidores del Señor, ya que estos van a tener un entendimiento más preciso y de esa manera la profecía, interpretada correctamente, sirve como filtro para poder distinguir, identificar a los sirvientes oficiales del Señor. Y con eso voy a afirmar que sirvientes autoproclamados del Señor hay muchísimos, y unos son más cerrados que otros. Pero el verdadero remanente de Filadelfia es una fracción muy pequeña. Pero bueno, concerniente a Romanos 9:28, la obra, o sea, la predicación del reino de Dios, va a ser una obra corta. Y una persona sensata argumentaría que esto no tiene sentido, ya que pues técnicamente la obra se ha venido predicando por los últimos 2000 años. Y es muy cierto que personas han escuchado el mensaje por los últimos 2000 años. Pero los que los han escuchado es una fracción de fracciones. Y digo eso porque en todo el mundo solo una fracción de la población es cristiana o dice ser cristiana. Y en los países de habla hispana estamos acostumbrados que por lo general todos estamos expuestos o hemos sido expuestos a algún tipo de enseñanza cristiana. Y fácilmente llegamos a la falsa conclusión de que todo el mundo ha tenido la misma experiencia. Pero eso es falso. Así como nosotros sabemos que hay personas que son budistas o hinduistas o mahometanas o cualquier de otras religiones menores, pero que ellos viven por allá en otras partes lejos, bueno, la moneda se voltea en esos países. Y ellos saben y entienden el concepto de que hay naciones por allá que son principalmente cristianas y que van a iglesias y que se reúnen los domingos y utilizan cruces. Eso para ellos no es lo normal. Pero recuerden que yo dije fracción de fracciones. Ante la población mundial, la cristianidad, entre comillas, es una fracción, pero dentro del mundo de cristianidad, solo una mínima fracción han tenido el privilegio de escuchar el verdadero mensaje de la obra del Señor. Pero eso va a cambiar y el Señor va a hacer una obra mundial, algo que nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Pero cuando suceda va a ser una obra corta y en este momento nos estamos preparando para ella. Y esa obra corta va a tener fruto y va a haber una explosión mundial. Y con eso dicho, quiero hablar de Romanos 11, versos 23 al 25, con énfasis en el verso 25. Y leo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y la obra corta, por la cual nos estamos preparando, va a traer la plenitud de los gentiles. ¿Qué más debemos hacer mientras que esperamos por el Señor? Bueno, oración es muy importante. Y con eso dicho, les recuerdo que debemos orar por nuestros líderes espirituales. Y aquí leo Lucas 10, verso 2, que dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Y si miramos a Pablo, que era un líder, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 25, él pedía oración. Y él pide algo similar en su segunda carta a Tesalonicenses capítulo 3, versos 1 al 2. Y leo el verso. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y hablando de oración, debemos recordar que siempre debemos pedir que se haga la voluntad del Señor. Y con eso cito Hechos capítulo 21, verso 14. Y también hago referencia a Mateo 6, versos 7 al 10. Y el Señor nos recuerda que no debemos repetir palabras o frases. Y en el verso 9 nos da un ejemplo. La oración siempre es dirigida a Dios Padre y por eso comienza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y obviamente eso es lo que esperamos y hablar de ese reino se trata la obra. Continúo. Hágase tu voluntad. Y que es lo mismo que leímos en Hechos 21, verso 14. Y sigo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y finalmente, si somos seguidores del Dios verdadero, Él nos dice esto. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Fíjate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Regresando al tema de la destrucción de los Estados Unidos y sus aliados anglosajones, que descienden de los británicos, y en eso se incluye el Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, esa destrucción va a ser mucho más arrasadora y cruel de lo que la gente cree. Y el arrepentimiento podría retrasar el desangre que se avecina sobre los Estados Unidos. Y con eso cito Daniel 4, verso 27, pero no creo que eso va a suceder. Sin arrepentimiento nacional, el fin les va a llegar muy pronto. En sumadas cuentas, la nación de Estados Unidos y todas las otras naciones anglosajonas serán conquistadas y destruidas. Estados Unidos es la nación más poderosa, es la potencia mundial. Y si a eso le añadimos el poder de Canadá, Australia y Inglaterra, este es un bloque muy poderoso. Pero su poderío militar de nada les va a servir. Lo que ellos necesitan es arrepentimiento nacional. La bestia que viene o el poder de una Unión Europea debe desarrollarse a tal punto que desafiará y destruirá a los anglosajones e inmediatamente será desafiado por una alianza musulmana, y es que ellos van a creer que los europeos no van a poder combatir dos frentes. Pero para la sorpresa del mundo, destruyen a los anglosajones e inmediatamente dominan ese poder musulmán. Y para que Europa pueda tomar estas decisiones y actuar de una manera decisiva, necesitará tener un gobernante autocrático. Y aunque Europa está compuesta de muchas naciones que en muchas ocasiones no se pueden poner de acuerdo, a como se acerca el tiempo del fin, ellos se realinearán y finalmente terminarán eligiendo o cediendo el poder a un líder civil que la Biblia lo llama la bestia. Esa Unión Europea con su poderío es una bestia y su líder o su rey es también designado la bestia. Y personas que hablan de profecía hay muchas. Hay personas que dicen que Estados Unidos es la bestia. Obviamente ellos no saben de lo que están hablando. Es más, dentro del mundo musulmán
Sus profecías es que el Islam va a dominar el planeta. Obviamente eso es falso. ¿Y por qué es obvio que es falso? Porque las escrituras, o sea, las profecías de la Biblia, declaran que el que va o quien va a dominar al mundo entero va a ser la bestia europea. Gracias por su tiempo.